ha ido? Buenos días, buenos días. Sí, ok. Bueno, no sé si ustedes ya tuvieron tiempo de revisar el video, le subí una microcápsula relacionada con la teoría de entrada, ¿sí? Es para que ustedes tengan una referencia de cuál es la teoría que van a abordar ese objeto o ese problema de investigación. Entonces, bueno, allí dejé algunas referencias, inclusive hice unas diferencias entre lo que era una teoría y lo que era un modelo. Los que van a construir un modelo teórico, van a construir una aproximación teórica, como para que ustedes sepan que realmente eso tiene una secuencia, tiene unos elementos, tiene unos aspectos. em, lo pueden abordar bajo una teoría positivista, lo pueden abordar bajo una teoría constructivista, lo pueden abordar tomando en cuenta los paradigmas, el interpretativo, el constructivista, el sociocrítico o el positivismo, porque realmente pues, vamos a trabajar un poco con la matemática o podemos hacer un híbrido entre esas dos paradigmas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a continuar en el día de hoy? Que es la clase ya número 3 para que tengan una excelente Semana Santa y bueno, puedan reflexionar acerca de ese tema de investigación. Siempre considero que las bases teóricas es el segundo paso de todo proceso de investigación. Ya revisé el trabajo de Carlos con respecto a los antecedentes. Voy a hacer una recomendación tanto para Marisela como para Ismael. Cuando ustedes escriban los antecedentes, los van a escribir en forma de prosa. Por ejemplo, Pernía, entre paréntesis, el año 2024, estrategias para la enseñanza, qué sé yo, de la matemática, Universidad de los Andes, trabajo realizado en tal cosa, y ahí mismo continúan la metodología del trabajo consistió en esto, si el párrafo ya es mayor de 10 líneas, continúan con el siguiente párrafo y dicen esta investigación o el anterior estudio sirve de referencia para la presente investigación por esto y por esto o tiene relación. O sea, todo lo van a redactar en forma continua, en forma de prosa, como si ustedes estuvieran redactando un ensayo. Porque recuerden que lo que ustedes están mostrando ahorita en esta actividad es lo que van a copiar en el informe general. Y pues eso es lo que el adelanto que ya ustedes llevan pues en su trabajo de investigación. No sé si me hice entender, digamos. ¿Sí? Ok, listo. Bueno, entonces ya con antecedentes, ya ustedes saben que tienen que citar, que tienen que seguir algunos pasos para citar el antecedente, que uno es realmente copiar y pegar allí, sino también ver cuál es la relación de ese antecedente con algunos de los constructos que ustedes han manejado allí en ese tema de investigación, en los objetivos, porque bueno, ya tienen un papel de trabajo con respecto a ese primer apartado, que es la situación problemática. Entonces hoy vamos a trabajar un poco, o voy a hacerles algunas recomendaciones con respecto a las bases teóricas. Recuerde que ya en la siguiente clase vamos a hablar un poco de las bases legales, y allí ustedes pues la irán a fundamentar su trabajo de investigación con respecto a las bases legales del país de ustedes, ¿sí? Porque cada uno está haciendo su investigación en su contexto, pues. Entonces, si la estuvieran haciendo acá en Venezuela, pues también se fundamentarían los autores en los artículos de nuestra Carta Magna. Ustedes se fundamentarán en los artículos de su Carta Magna allá en cada país, en las leyes, en las resoluciones, sobre todo Marisela, que va a trabajar la zona verde, ¿cómo que se llama? Bueno, yo olvidé el tema, pero realmente yo sé que en el Ecuador hay algunas resoluciones que tienen que ver con esa área, con ese contexto. Entonces, bueno. Y luego, pues sí quería al final, ya cuando finalicemos esta materia, Dios mediante, dentro de 3 semanas, hablarle un poco de cómo ustedes van a hacer ese cuadro de operacionalización de contenido o de variables. Sí, pero bueno, esto lo voy a dejar para pronto, para hoy se vayan más contentos y nada más hablarles un poco de lo que es las bases teóricas. Las bases teóricas también comprenden todo ese conjunto de teorías en la cual ustedes como investigadores le van a dar sustento, le van a dar fundamentación, le van a dar consistencia teórica a ese problema de investigación. Entonces, pues como todos lo sabemos ya, ¿en qué consiste esa base teórica? Esa revisión de todas esas fuentes que ustedes han recabado, inclusive pueden citar algunos trabajos referentes a algunos informantes, algunos expertos que hayan trabajado ese tema y todos aquellos aportes que ustedes puedan abonar a su temática.
También en el marco teórico ustedes pueden citar algunas bases conceptuales, que como su palabra lo dice, no es más sino conceptos que tienen que ver con el problema de estudio, que tiene que ver con algunos conceptos que por supuesto ustedes tienen allí que definir para ubicar al lector, si tienen algunos supuestos, si realmente han formulado alguna hipótesis que se pretende allí dar respuesta con en el capítulo 3 con la recolección de la información, y todo eso constituye pues, diferentes enfoques, diferentes puntos de vista con las cuales ustedes van a abordar ese problemática o ese tema de investigación. Entonces, bueno, ustedes acá en las bases teóricas no es más sino hacer una revisión minuciosa, constructiva de los conceptos, de las definiciones, todo lo que ustedes consideran que deben definir. Pero les aclaro, no es un glosario, es definir, pero fundamentado en autores y por supuesto hasta confrontar la información. Por otra parte, tal como lo plantea fulano y fulano, que ustedes realmente le den ese fundamento, como diría mi tutora, amarre ese problema. Ustedes dirán, ay, ¿para qué nos sirven a nosotros estas bases teóricas? Estas bases teóricas les sirven a ustedes para cuando vayan a trabajar en el capítulo 4 el análisis y la interpretación de ya haber aplicado los instrumentos para recolectar esa información, esa teoría les va a servir a ustedes para corroborar si los hallazgos tienen pertinencia y lo van a fundamentar en esa teoría. Para eso les sirve a ustedes esa teoría que van a, a sustentar esas bases teóricas. Yo no sé si la vez pasada también les había comentado que a veces cuando uno es tutor o cuando uno es jurado de algunas tesis doctorales, ese es el capítulo que más tiene información. Entonces, a veces no es tanto lo abultado que debe ser ese capítulo, ¿sí? Sino más bien yo prefiero que sea más selectivo. Yo prefiero más, bueno, ustedes, yo he visto que son muy meticulosos, bueno, son ingenieros y son muy puntuales. Entonces, a mí más bien me gusta eso, que sean puntuales, porque a veces es un bagaje de información que lo que sirve, y me disculpan, pero es más de relleno que otra cosa. Entonces, ser muy puntuales. Ustedes quieren definir las integrales de lo que quieran definir, pero lo fundamentan en algún autor, por supuesto. Ustedes van allí a proponer su criterio y van a emitir su criterio, porque después de una cita, pues, para que yo lo cito, para yo fundamentarme y poder emitir una opinión con respecto a ese autor, pero lo relaciono con mi tema de investigación, si no, pues no lo cito, no tiene sentido. Entonces, pues acá pues quería dejarles un poquito más amplio lo que es el concepto de bases teóricas, para qué nos sirve y algunos criterios que ustedes tienen que tomar en consideración para fundamentar, para describir esas bases teóricas. Y bueno, como siempre, yo inicio en las bases teóricas fundamentadas en la Real Academia, porque es donde nosotros hacemos como una reflexión más particular acerca de ese tema. Si cuando yo hablo de base, pues significa unos fundamentos, significa un apoyo que es de algo importante, de algo que es muy principal. Y cuando hablo de teórico, pues es aquello que se cultiva, que se enriquece esa parte teórica, tal como lo plantea el diccionario de la Real Academia. Entonces, pues también se dice que una persona que cultiva esa parte teórica, bien sea de una ciencia o bien sea de un arte. Entonces, bueno, acá pues hago un compendio de esa información tomando estas palabras de este diccionario y digo que las bases teóricas no es más sino el fundamento, no es más sino el soporte que apoya, que cultiva todos esos constructos que ustedes han mencionado en esa situación problemática, en ese apartado número uno de una ciencia, de un concepto, de un tema, desde diferentes puntos de vista o desde diferentes enfoques que ustedes hayan querido fundamentar o sustentar ese fenómeno o ese sujeto, ese hecho de estudio que ustedes están trabajando. Eso es una base teórica. Los fundamentos que le sirven a usted para soportar, para darle sustento teórico a esos constructos que se desprenden de ese tema de investigación, de esa problemática de investigación. Ahora bien, entonces, en conclusión, ¿qué son las bases teóricas? No son más sino conceptos, proposiciones, teorías que me permiten o permitan al investigador explicar, analizar un problema, ¿sí?
Y por eso ustedes acá tienen que ser un poco más amplio, abrir más ese radio, esa definición de conceptos, de proposiciones que conforman ese punto de vista desde donde ustedes van a enfocar ese concepto que se ha desglosado o que se ha desprendido del tema de investigación. Y pues allí donde ustedes dicen, me gusta más el autor fulano porque ese es el autor que tiene relación con mi tema de investigación. Y empiezan a hacer su criterio explicativo, ya su verbo, su discurso con respecto a ese problema que lo han planteado. Entonces, bueno, acá, claro, lo que son realmente las bases teóricas. Acá, pues, también es importante que ustedes conozcan algunos autores que hablan de bases teóricas, como Vara 2010. Me gustó mucho la definición, es una definición muy simple, muy elemental, y él dice que las bases teóricas no es más que un análisis muy sinóptico, muy sintetizado de esas principales teorías con las que uno trata de explicar su problema de investigación. Por otra parte, Arias, que me gusta mucho porque el discurso de él es más fluido, más amigable, donde él dice que las bases teóricas se refieren a todos esos aspectos más generales del tema de investigación y comprende todo ese conjunto de proposiciones que constituyen los diferentes puntos de vista desde un problema que quiera abarcar un investigador. Y esta autora que me gusta también bastante, Bavaresco, por eso se la cité, que sostiene que esas bases teóricas también tienen que ver con las teorías. ¿Y cuáles son esas teorías? Pues los conceptos, las proposiciones, todo ese apoyo que ustedes van a sustentar cada una de esas variables del objeto de estudio y que les va a servir a ustedes como referente teórico. Entonces, cuando eso es muy abstracto, pues uno trata de ubicar al lector qué significa una integral de fulano de tal, qué significa tal cosa. Y más uno, ustedes que lo van a relacionar bastante con la matemática, porque el doctorado es en matemática. Entonces, bueno, las bases teóricas no es más sino esa base, ese fundamento, dentro de los cuales el investigador hace una explicación muy significativa de cada uno de esos aspectos, pero ¿de cuáles aspectos? Del tema de investigación. Recuerden que todo debe ir con coherencia, que todo debe ir enlazado, todo debe ir concatenado, de acuerdo con esa teoría que ustedes van a revisar y también de acuerdo con la experiencia que ustedes tienen en la práctica, porque realmente cuando el investigador empieza a hablar es porque tiene experiencia, pero aquí ustedes tienen que decirlo. El investigador considera o el autor considera, o sea, ustedes tienen que nombrarse. Y recuerde, como se redacta en tercera persona, pues tienen que utilizar la tercera persona de singular. ¿Ok? ¿Claros aquí? Ok. ¿Por qué es importante que un tema de investigación se fundamente en unas bases teóricas, o sea, es decir, en la teoría, tome referentes teóricos que ya han hecho esos temas de investigación o que en función de esa temática nosotros podamos relacionar nuestro objeto de estudio? Entonces, no es más sino que constituye, eh, acá lo cité como la plataforma sobre la cual se está construyendo el análisis de los resultados. Y es lo que les dije hace rato. Esta teoría es donde es con la que ustedes se van a fundamentar para cuando estén haciendo el análisis. Si realmente eso tiene coherencia, si realmente eso tiene coincidencia con lo que se investigó o hay discrepancia. Entonces, es importante que ustedes en esas bases teóricas tengan como un esquema, ¿sí? Yo diría como un subíndice. Aquí lo escribo, presento una estructura sobre la cual ustedes diseñan el estudio. Es decir, yo prefiero siempre cuando he trabajado con las bases teóricas, hago como un subíndice. ¿Qué quiero definir con respecto al concepto de integral? ¿Qué quiero saber acerca de eso? ¿En cuáles autores yo me voy a fundamentar para cuando yo haga esa búsqueda, pues yo ya sepa hacia dónde voy y no ande divagando y porque vi este trabajo y me gustó porque definieron esto y eso? Bueno, ¿qué me sirve a mí para mi trabajo? Entonces, bueno, esto, la importancia es porque permite que nosotros veamos que debe haber una estrecha relación entre esa teoría y ese proceso de investigación en relación con el contexto que nosotros estamos investigando o con el tema. ¿Ve? También nos indica qué teoría, qué aspectos teóricos nos van a servir de pauta para yo analizar esa información o para cada uno de ustedes analizar esa información, ese tema de investigación. Por eso digo acá que las bases teóricas presentan una serie de conceptos, o sea, un cuerpo más más delimitado, más especificado de esas definiciones que nos ayuda a nosotros a ir ordenando, a ir sistematizando, a ir organizando esas bases teóricas o esa teoría en relación con cada uno de los temas de investigación que nosotros estamos desarrollando.
Entonces recuerden que las bases teóricas son importantes porque nos permite a nosotros crear un sistema más coordinado, más sistematizado, más coherente en cuáles son los conceptos, en cuáles son todas esas proposiciones que nos permiten a nosotros cómo vamos a abordar ese objeto de estudio en cada uno. Para el objetivo uno, qué cosas de allí tengo que definir. En el objetivo 2, qué variables de allí tengo que definir. Y en el objetivo 3, depende de los objetivos que ustedes han formulado en ese planteamiento del problema. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes tienen que considerar para ubicar muy bien las bases teóricas? Primero, tienen que ubicar el problema en un contexto. Ustedes lo van a ubicar, qué sé yo, en el país donde ustedes están, en la universidad donde ustedes están, en la carrera donde ustedes están. ¿Dónde van a ubicarlo? Porque si ustedes lo ubican de una manera más universal, pues tienen que hacer relación qué pasa en el mundo con ese problema. Pero la ubicación del problema tiene que ser un enfoque teórico determinado. Listo, lo voy a ubicar desde fulano de tal, de acuerdo con la teoría de tal, y allí es donde yo me voy a encasillar con con esa teoría. Entonces, pues es importante, bueno, lo que les he venido repitiendo, elaborar un mapa. Yo lo llamo bosquejo, lo llamo hoja de ruta, lo llamo subíndice, bueno, las palabras que ustedes le quieran decir en función de esa teoría que ustedes van a desglosar. Y por supuesto, bueno, acá lo vuelvo y lo repito, que tiene que tener la relación entre la teoría y el objeto de estudio. O sea, el tema de ustedes tiene que estar entre ceja y ceja, no lo pueden desviar para ningún otro lado. ¿Cuál es la posición que dicen algunos autores sobre el tema? ¿Qué dicen acerca de lo que ustedes quieren investigar? Pues tienen que ser muy precisos y por eso pues la lectura es densa. Tienen que adoptar una postura teórica. Usted dice, no me voy a inclinar hacia el paradigma tal, me voy a inclinar con el autor tal. Sí, tienen que justificarlo. ¿El por qué yo me voy a inclinar con esos autores? Pues que cité tres. Ah, bueno, porque me gusta, qué sé yo, el segundo autor. Es muy importante que ustedes realicen, y acá lo repito, muchachos, lo recalco, perdone que sea tan insistente, que después de una cita que ustedes hagan, tienen que emitir su análisis, tienen que emitir su comentario, tienen que explicar por qué citaron eso. Entonces, visto o de acuerdo con el precitado autor, se considera y lo van relacionando de una vez con el tema que ustedes están allí definiendo. ¿Ok? Entonces, esas bases teóricas nos permiten a nosotros ¿qué? Introducirnos, sumergirnos en ese mundo científico a través de todos esos conceptos teóricos y todos esos elementos que nosotros ya hemos desglosado o que hemos definido, pero pertinentes, coherentes con nuestro tema de investigación. Y acá, pues mire, les describo que las bases teóricas, primero que nada, muchachos, debe tener coherencia, sí, lógica. No, usted no puede decir una cosa de este autor y después lo puede contradecir. Las bases teóricas deben de tener coherencia, sí. Bueno, no es una cosa, yo no puedo citar cualquier teoría, cualquier concepto que realmente pues no tenga relación con lo que estoy, lo que yo ya he planteado en mi problema de investigación. Consistencia, mire, acá como ya nosotros estamos en un nivel un poco avanzado, la teoría debe tener profundidad. ¿Qué significa? Que deben hacer debe fundamentarse en autores que sean de reconocidas investigación científica, que realmente se pueda demostrar conocimiento y causa de lo que yo estoy haciendo, que yo lo pueda enfocar desde diferentes aristas, que darle ese sentido de profundidad que debe tener todo nivel de tesis doctoral. La originalidad. La teoría nos ayuda muchísimo a nosotros a depurar información y, por supuesto, no significa que nosotros vamos a copiar tal cual como lo dice el autor, porque tenemos que ser original, tiene que ser un trabajo de investigación más inédito, porque si no, pues caemos en lo que siempre llamamos el famoso plagio. Entonces, la originalidad es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo cuando se citan las bases teóricas. Por eso que yo le digo a mis estudiantes, si les gusta el concepto, tienen que citarlo. Si se tiene un sentido de pertenencia o de pertinencia con ese concepto, bueno, dicen que el autor comulga con el presente concepto por esto y por esto. Y si lo quiere seguir citando, bueno, de acuerdo con el autor citado, tal, tal. Y bueno, seguimos pues, nos aprovechamos aquí de una vez de cómo se cita en las normas APA. Objetividad. Yo tengo que ser muy objetiva, tengo que ubicarme, eh, no puedo suponer, no puedo suponer, sino tengo que decir, realmente esta teoría sirve por esto y por esto. No se puede, esto lo digo con causa, porque
a veces los estudiantes escriben y escriben, yo les digo, ay, ¿quién lo dice? No yo. ¿Y en quién se fundamentó? Entonces, allí también que hay que citar tal como lo definió, entonces uno lo parafrasea, por eso existen las citas parafraseadas. Yo puedo parafrasear o yo puedo colocar también una cita parentética, o sea, yo puedo señalar un autor entre paréntesis porque realmente no solo es mi idea, sino yo también estoy fundamentándome en la idea de otro investigador que ya lo ha hecho o que tiene relación con lo que yo estoy trabajando. Entonces, eso es importante, muy, muy, pero demasiado importante tenerlo presente. Y la intersubjetividad, es decir, que esa teoría tiene que ser aceptada y tiene que ser bastante apoyada por la comunidad científica. Acá no sirve mucho los blogs, acá no sirve el Wikipedia, sí, porque bueno, ya ustedes saben más que yo que a veces la gente sube todo lo que quiere, no hay un filtro allí de información. Entonces, eso es importante. Hay que reconocer autores que sean de reconocida investigación científica, reconocidos investigadores, que realmente usted revise su trayectoria y que sí haya realizado, pero no solamente porque a alguien se le ocurrió decir algo, ustedes lo van a citar. Entonces ya se convierte pues en un trabajo de investigación más empírico y no siguiendo el orden del método científico. ¿Ok? Bueno, bueno, acá quise muchachos regalarle un poquito de esas citas, ¿sí? De cómo citarlo. Esto está, ustedes lo pueden conseguir en el manual de las normas APA séptima edición, pero yo dije, bueno, como me interesa mucho que el trabajo sea mejor estructurado metodológicamente, que sea bien citado, que siga un orden, que sea sistematizado, bueno, todo lo que le he dicho anteriormente. Entonces, bueno, para eso tenemos las citas parafraseadas o citas referenciales, que es lo que le termino de decir ahorita. Entonces, a donde ustedes incluyen aquí la información, pero muchachos, tienen que citar el apellido del autor, tienen que citar el año entre paréntesis. Se recomienda que al final de esa cita o de ese paráfrase que ustedes han hecho allí, citen el número de página o si lo citan de internet, es importante ubicar al lector de dónde lo extrajo. No aparece la página, pero aparece el párrafo. El escrito tiene 5 párrafos y lo que yo quise decir lo copié del tercer párrafo, entonces coloca párrafo 3. Esto es para ubicar al lector en el fragmento o cuando se trata de un texto que sea muy largo, muy complejo, y ustedes solamente quieren citar parte de ese fragmento, de dónde los trajo, del quinto párrafo, del sexto párrafo. Claro, aquí. Ok, aquí también les hablo un poco de citas parafraseadas o citas no textuales. Entonces, bueno, lo que le dije hace rato, se utilizan las ideas del autor, pero ya son palabras propias de cada uno de nosotros como investigadores y que empezamos a explicarlas y empezamos a interpretarlas. Entonces, aquí también es importante que al final de esa paráfrasis que nosotros hemos realizado, podemos citar entre paréntesis el autor, el apellido del autor, coma y el año. Entonces, bueno, acá es muy, dirán ustedes, muy elemental, pero a veces esta información es valiosa, sirve. Acá les escribo que en caso de ser 3 o más autores, que sin, ustedes lo pueden decir cuando por primera vez lo citen, pero para que ustedes no sigan citando y citando Pernía, qué sé yo, y los otros autores ya por segunda vez, ustedes pueden incluir solo el primer apellido del autor, seguido de la abreviatura ECAL, que significa y otros, y punto coma y el año que lo tienen que escribir allí entre paréntesis. Bueno, es una expresión latina que significa y otros. Y se utiliza para, como lo dije anteriormente, para acotar, sí, para cortar las citas en el texto, que incluyen 3 o más, a veces hasta 6 autores. Y me parece interesante porque realmente es mucho lo que uno sintetiza con ellos allí. Acá también les quería escribir las citas textuales, que esto sí yo creo que lo manejan ustedes muy bien, porque en los escritos que ustedes me han enviado en el seminario 1 y bueno, lo que he revisado ahora en el seminario 2 lo han hecho muy bien. Deben de, las citas menores de 40 palabras, deben de llevar comillas al inicio del escrito y al final del escrito, y al final debe colocar el número de páginas entre paréntesis. También se recomienda, pues como lo dije anteriormente, si la cita es copiada de un documento de la web, lo van a ubicar en el párrafo para que el lector pues se ubique en ese fragmento. Y cuando se trata de un texto que sea transcrito totalmente y no tenga número de páginas, pues entonces ustedes tienen que decir párrafo 3, párrafo 4 y todo lo van a encerrar allí entre paréntesis. En las citas textuales menores o iguales a 40 palabras hay 2 tipos, que son las citas parentéticas y son las citas meramente textuales. Entonces, las parentéticas, pues ustedes escriben el texto,
a citar entre comillas, y al final, pues, ustedes abren el paréntesis, escriban el apellido, coma, el año, y punto y coma, o coma, y se debe incluir el apellido, bueno, acá está el coma, y lo que estoy repitiendo, luego una coma, y se escribe el número de página, y luego se cierra el paréntesis, se coloca el punto. Lo hice así como maestra de escuela, pero realmente a veces eso es importante. ¿Por qué? Porque es que como ese trabajo de usted lo va a revisar un jurado, a veces los jurados revisan más la estructura metodológica y el que conoce el tema, pues revisa el tema, pero ustedes van a tener más jurados, entonces es importante. Y no solamente para este trabajo de tesis doctoral, sino que quiero que esta información pues les quede a ustedes, ¿sí? Acá están unas citas textuales menores o iguales a 40 palabras, como lo dije anteriormente. Esos son citas narrativas de dos autores. Se inicia con el apellido del autor o con el apellido de los autores. Se incluye el año entre paréntesis, luego se agrega el texto citado entre comillas y al final se indica el número de página entre paréntesis. Bueno, acá les cito que las citas o bloques más de 40 palabras se escriben sin comillas, eh, con sangría. Recuerde que todo el espacio, todo, perdón, todo el formato debe tener un margen de 2,54, no como antes que nosotros trabajamos 4,4, 3,3, sino todo el margen debe ser de 2,54. Pero cuando nosotros trabajamos con citas textuales, tenemos que correr 0,5. O sea, de ese 2,5 le contamos más 0,5. O sea, tenemos que tener una sangría de 0,5 al inicio de la primera línea. Y eso lo digo acá. Si la cita tiene más de dos párrafos, se incluye una segunda sangría. Es decir, la primera 0,5 y la siguiente le sumo 0,5, pues me da 1 y el de arriba 1,50. Eso es lo que quiere decir acá, pero como lo transcribí del manual, pues así lo dice el manual. Al final de la cita se incluye entre paréntesis la fuente de consulta, el año y la página o el párrafo. Ya saben ustedes cuándo van a citar el párrafo. Es meramente cuando se cita de un documento que es bastante ambicioso o que es tomado directamente de la web. Y acá pues, está cómo se citan las citas narrativas de dos autores. De igual manera, se coloca entre paréntesis el año, se cita el año entre paréntesis, se agrega el texto, se escriben las comillas y al final el número de página. Las citas o bloques o más de 40 palabras, creo que repetí esta, perdón, creo que repetí ajá. Otros criterios para hacer una buena revisión teórica, pues bueno, buscar libros en bibliotecas, en repositorios, a través de la web. Bueno, ustedes manejan bastante bien eso. Van a usar la base de datos que ustedes consideren que sea muy pertinente con el trabajo. Y también les recomiendo que a veces uno quiere abarcar mucho, entonces lo que hace es abarrotarse de información. En esto, pues ustedes ya tienen que tener una madurez y tienen que tener más selectivos. Como lo dije anteriormente, ya me voy a casar con el tema, ya tengo bien definido el tema, ya me enamoré del tema, ya especifiqué el tema. Hasta ahí. No miro para ningún otro lado, porque si no, pues no tenemos cuándo terminar de hacer esa búsqueda, esa información. Tienen que consultar revistas especializadas, pero que sean de reconocida idoneidad y bastante conocedoras de la investigación científica. Pueden revisar tesis de universidades, pueden revisar investigaciones y documentos en otro idioma. Mucha gente lo hace en inglés porque hay buena literatura en inglés. También he visto que hay buena literatura en portugués, hay buena literatura en francés, bueno, pero depende del idioma que nosotros manejemos. También hay especialistas que nosotros podemos hacerle una entrevista, podemos transcribir esa entrevista, eso es válido. Podemos conocer a algún investigador que haya estudiado el problema, y podemos citarlo, y eso es válido. Tenemos que hacer una depuración y saber realmente cuáles son los autores más clave que realmente nos interesa a nosotros dentro de ese campo de estudio, qué aspectos y lo que les dije hace rato, que es lo más importante, qué variables van ustedes a definir, pero no porque no todo se va a definir, porque no cuando van a terminar de definir, entonces ser muy puntuales y ver cuáles son las variables tanto discretas como indiscretas que realmente nosotros vamos a definir. Es importante realizar después de cada cita, disculpen, pero lo vuelvo y lo digo, mira, es importante realizar un análisis o comentario explicativo después de citar textualmente a un autor. Esas son mis palabras y así yo siempre lo recomiendo. Después de una cita hay que hacer una explicación, hay que hacer un comentario, hay que hacer una descripción. ¿Ok? Hay que emplear un lenguaje más formal, más sencillo, porque a veces son lenguajes muy rebuscados, entonces la literatura se convierte como muy densa, entonces la gente dice, no entiendo, no entiendo nada, no entiendo. Lo que les dije hace rato, hay que redactar en tercera persona el singular. Entonces, por eso cuando ustedes
expongan sus ideas, tienen que decir el autor del presente trabajo o Marisela, la autora tal cosa, ¿sí? Tienen que construir párrafos no mayores de 10 líneas ni menores a 5 líneas, tienen que tener una coherencia o todos los hace de 8 entre 8 y 10 líneas o todos los hace entre 5 líneas, pero no unos párrafos de 5 líneas, otros párrafos no, porque tienen que darle elegancia, tienen que darle vistosidad a esa estructura metodológica, no emitir juicios de valor o de algún referente teórico. ¿Qué significa eso? Que a veces uno opina con respecto a algún autor, pero no lo cita. Entonces, si yo no lo cito, si yo no me fundamento, eso es un juicio de valor que yo estoy emitiendo acerca de alguien que realmente puede ser que no sea así. El número de página debe colocarse en la parte superior derecha. Recuerda que estas son las normas APA 2007. Deben emplear las abreviaturas que son recomendadas por las normas APA. Debe hacer buen uso del signo, de los signos de puntuación. Los márgenes, ya les dije que son toda la hoja de 2,54. El interlineado debe ser a doble espacio y no debe existir espacios adicionales entre párrafos, debe ser continuo. La sangría que deben dejar después de cada párrafo al inicio de cada línea debe ser 0,5. Y bueno, acá está a las fuentes recomendadas para el tamaño de la letra. Utilizar es Tiny Roman, tamaño 12. Y por supuesto, muchachos, que se evidencien ustedes un esfuerzo reflexivo y lo más importante, ustedes son matemáticos, son ingenieros, un análisis crítico con respecto a cada cita. ¿Ok? Bueno, a mí me gusta, no que las cosas queden perfectas, pero sí que las cosas queden excelentes. Entonces, bueno, por eso quise citar lo que dice Fidi Arias, que soy una fiel lectora de ella porque me encanta cómo ella escribe toda esa estructura metodológica, donde ella dice que la perfección no existe, pero que la excelencia sí. Y que el principio de la investigación necesita más cabezas que medios. O sea, mientras nosotros más pensamos, pues podemos hacer uso de todos estos medios, de todos estos recursos, pero también nosotros nos lleva a, a pensar un poco más, a ser más críticos, a ser más analíticos, ¿sí? Y a razonar por qué nosotros queremos esa investigación. Y no hay cosa más bonita que nosotros nos enamoremos del tema que estamos haciendo. Yo todavía leo mi tesis doctoral y creo que la volviera a hacer, la haría más corta. Sí, la haría más corta. Ok. Mire, y finalizamos con el corte. Bueno, entonces que esté muy bien y bueno, muchísimas gracias por la participación en el día de hoy. Dios mediante, nos vemos dentro de 15 días, que ya es la última clase. Cualquier cosa, Listo. por favor, estoy ahí dispuesta para ayudarlos a apoyar. Voy a estar aquí en casa y bueno, voy a estar trabajando. Muchas Ok, gracias, profesora. bueno, que tengan un feliz día. Excelente, Chao, gracias. Marisela.